Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros en esta entrevista. Muy bien, pues precisamente hoy vamos a hablar de este nuevo escenario legislativo que abre paso al servicio de la mediación. Entonces, si te parece, yo creo que lo primero sería saber en qué consiste exactamente la mediación y cuál es el objetivo principal. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es encuadrarlo en lo que es la nueva ley de eficiencia procesal, que se aprobó la ley 1/2025, y que lo que aprueba, lo que acuerda es como un requisito de procesabilidad para poder instar las correspondientes acciones legales oportunas ante los juzgados y tribunales. Fundamentalmente va a ser pues tener que acudir a uno de estos mecanismos que se llaman alternativos de solución de conflictos, que van pues desde las ofertas vinculantes que pueden llevar a cabo los abogados o las mismas partes, hasta lo que se llaman las conciliaciones, y pasando especialmente por la mediación, que para mí y en mi opinión quizás sea el mecanismo o el medio alternativo de solución de conflictos que pueda ser más completo de todos. Vale, y en este sentido, que dices que puede ser el servicio más completo, ¿cuáles serían las ventajas que nos ofrece la mediación ante un proceso judicial tradicional? Bueno, pues yo creo que la mediación es un mecanismo que, digamos, obliga, en cierta manera, hace intervenir a las partes en la solución del conflicto. Yo creo que a esto hay que tener en cuenta que se puede realizar de dos maneras, o que sean las propias personas, los particulares, los que acudan al mediador, o puede ser también a través de sus propias representaciones procesales, asesorados por sus propios abogados, los que lleven a cabo esta labor de mediación. Evidentemente, el mediador, que debe ser una persona absolutamente imparcial, ajena al procedimiento, no solamente con carácter previo, sino por supuesto con carácter posterior, debe buscar o debe intentar que estas partes busquen las soluciones al conflicto mediante lo que se llama un procedimiento que está absolutamente estructurado, que es el procedimiento de mediación. Y en este sentido, presumimos que la buena voluntad de todas las partes para llegar a un acuerdo es fundamental, pero realmente, ¿cuáles son un poco los objetivos fundamentales que rige la mediación? Pues precisamente la mediación es que precisamente las partes colaboren activamente en la solución del conflicto. Si evidentemente conseguimos que las partes lleguen ellos mismos a buscar la propia solución a los problemas, desde luego, y podremos cuadrarlo en un acuerdo, evidentemente lo que se va a producir es precisamente evitar que tengan que acudir a un procedimiento judicial con todo lo que lleva el coste económico y el coste personal. Y de tiempo también, porque obviamente uno de los problemas que nos encontramos en la actualidad es que los juzgados, los tribunales actualmente se encuentran absolutamente colapsados de trabajo, lo cual hace que la solución muchas veces a los problemas pues se demoren mucho en el tiempo. Y hablábamos antes que incluso a la mediación pueden llegar las partes representadas por sus propios abogados, pero me parece muy interesante saber cuáles son las razones que convierten a un abogado en el mejor perfil de cara a recibir o a optar por este servicio de mediación. Pues bueno, yo creo que evidentemente estamos hablando de, en primer lugar, pues por el contexto en el que nos movemos. En el contexto en el que nos movemos, actualmente la mediación ya existe como tal. Y obviamente lo que pasa es que no es obligatoria. Digamos que ahora va a formar parte, digamos, dentro de un conjunto de mecanismos de solución alternativos de conflictos previo a o como requisito de procesabilidad para poder llevar a cabo las acciones legales oportunas si al final fracasa este procedimiento de mediación o este mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Por qué es muy buen perfil que una persona o un profesional sea el abogado? Pues porque evidentemente si nos vamos a mover en cuestiones legales, en problemas legales, pues obviamente la experiencia que puede tener un abogado precisamente en haber litigado en juzgados y tribunales, pues conlleva que pueda tener no solamente un mejor conocimiento de las materias, sino también un mejor conocimiento evidente de los conflictos en los que se van a plantear en la mediación. Y precisamente, ahora que hablamos de los conflictos, ese es un punto muy interesante que creo que debemos conocer. ¿Qué tipo de conflictos, según tu experiencia y tu opinión, crees que pueden ser más propicios para este servicio de mediación?
Bueno, en principio, la mediación prácticamente va a tocar todas las materias, especialmente civiles, mercantiles. Está previsto para este tipo de conflictos. Luego, evidentemente, en la parte penal hay una parte que se denomina la justicia restaurativa, pero yo creo que va a ser un buen mecanismo, especialmente para los conflictos civiles y mercantiles. Para mí, pienso que la mediación puede ser bastante positiva, sobre todo en un aspecto como puede ser el ámbito del derecho de familia. Creo que es una materia que puede ser, que puede funcionar bastante bien, pero vamos, no hay inconveniente en que evidentemente también se produzca en civiles, mercantiles, en problemas entre socios, problemas de contratos, de reclamaciones de cantidad, de interpretaciones de contratos, podrían ser mecanismos, un mecanismo muy válido para precisamente evitar el acudir a los juzgados y tribunales. Pues si te parece, Ignacio, entonces, dentro de la amplitud de las ramas del derecho que nos has comentado, donde está especialmente indicado este servicio de mediación, en tu experiencia como abogado y doctor en Derecho Civil, vamos por partes. Dentro del ámbito familiar, ¿cómo puede ayudar la mediación en casos de divorcio o separación? Bueno, yo creo que puede ayudar absolutamente en todo. Digo en todo porque precisamente yo creo que la mediación es un muy buen mecanismo para que precisamente los cónyuges o las parejas puedan llegar a acuerdos en las medidas, todo lo relativo a las medidas relativas a sus hijos o inclusive en las que les conciernen a ellos personalmente. Estoy hablando evidentemente desde patria potestad, guarda y custodia, pensión de alimentos, uso de domicilio familiar, todo tipo de medidas que van a afectar a los menores, inclusive aquellas controversias que afectan exclusivamente a ellos, como puede ser pues una pensión compensatoria o la liquidación de la sociedad de gananciales. En este aspecto creo que todos y cada uno de estas medidas, porque que realmente son tan conflictivas en el ámbito de los procedimientos judiciales, pues obviamente pueden encontrar una vía de solución. Todo ello sin perjuicio de que, por supuesto, cualquier convenio, cualquier acuerdo que se pueda llegar entre las partes dentro del proceso de mediación deba ser convalidado judicialmente y deba ser, por supuesto, siempre que afecte a menores, debe ser aceptado expresamente y convalidado por el Ministerio Fiscal. Y teniendo en cuenta, como dices, que se pueden resolver, digamos, las cuestiones que afectan a los cónyuges o dentro de la pareja y también a los hijos, me parece interesante que nos expliques también, bajo tu punto de vista, cuál es el papel de los hijos en este proceso de mediación familiar en referencia a la diferencia con el proceso judicial. Bueno, yo creo que en el aspecto de la mediación, yo soy un enorme protector del papel de los hijos. Creo que evidentemente, igual que en un procedimiento contencioso de separación, de divorcio, de cualquier tipo de medidas que afecten al menor, pues los menores siempre intervienen o se les debe oír siempre que tengan 12 años o siendo menores de 12 años, se entienda que tengan el suficiente uso de razón para poder intervenir. En el proceso de mediación no es exactamente y no es precisamente necesario. Yo creo que deben ser las partes y obviamente como no estamos en un procedimiento y no hay un procedimiento, digamos, contencioso ni estamos ante un juzgado, yo creo que se debe preservar ese papel, esa intimidad de los menores, todo ello sin perjuicio de que obviamente si estamos discutiendo o las partes están discutiendo como dentro del proceso de mediación una guarda y custodia compartida, pues obviamente se escuchen a los menores y obviamente planteen esa solución, escuchando a los menores. Pero yo no soy partidario de que en un proceso de mediación se deba hacer partícipe al menor. Entiendo que así, claro, les quitamos esa presencia en los juzgados al menor, que es importante, pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si intentamos bajar a un caso más práctico y, por ejemplo, una de las partes no quiere participar en el proceso de mediación? Una parte lo puede proponer, o lo pueden proponer inclusive las dos partes, pero obviamente lo propone una parte y si no hay respuesta, se entiende que se ha cumplido con el requisito de procesabilidad, se podrá iniciar el procedimiento judicial oportuno y luego, obviamente, el que no ha querido participar en este mecanismo alternativo, pues podrá sufrir o no las consecuencias judiciales de que se le pueda considerar que haya habido una mala fe al no participar en este mecanismo. De acuerdo, entonces en este caso, si una de las partes no acude, puede sufrir estas consecuencias que estamos hablando, tanto en el ámbito del derecho civil como comentábamos,
como en el ámbito del derecho mercantil. Pero centrándonos un poco más en esta segunda rama mercantil, ¿cómo crees que puede beneficiar la mediación a empresas y negocios en este tipo de conflictos, digamos, comerciales? Bueno, yo entiendo que la mediación puede funcionar perfectamente. Daros cuenta que uno de los requisitos que nos vamos a encontrar y que marca expresamente la Ley de Eficiencia Procesal es que precisamente, bueno, en principio la mediación está prevista que no debe durar, o por lo menos más de 3 meses, o por lo menos es el plazo que establece la ley. Eso no impide que, obviamente, si las partes lo consideran oportuno y ven esa posibilidad de llegar a un acuerdo, lo puedan prolongar más en el tiempo. Pero, obviamente, digamos, los conflictos civiles o mercantiles, y hablo de ya sean contratos, ya sean los mismos conflictos que pueda haber en sociedades mercantiles entre socios, pues obviamente es un mecanismo bastante efectivo para poder buscar la solución a un problema evitando la interpelación judicial. Creo que es un mecanismo que puede funcionar en todas las ramas perfectamente. Con lo cual podemos hablar de un ahorro de tiempo importante. Bueno, no solamente, yo creo que es un ahorro de coste económico y sobre todo, además, una cuestión muy clara, lo que tú consigues acordar con la parte contraria. Y yo siempre digo que, obviamente, la mediación tiene que convertirse en un mecanismo, tiene que ir con intención de mediar, digo, de llegar a un acuerdo. El mediador debe mediar y las partes tienen que ir con una vocación o con una cierta intención de conseguir ese acuerdo. Si obviamente pues no hay esa intención, difícilmente se podrá conseguir el acuerdo. Y entonces se convertirá, en cierta manera, en evitar el cumplir con lo que llama la ley un requisito de procesabilidad. Es decir, un requisito previo para ir al pleito. Pero obviamente cuando las partes van con una mentalidad, con un ánimo, también es verdad que quizás tenemos que insistir en que sería necesario quizás también instaurar una mayor cultura de la mediación, una mayor cultura del acuerdo, pero cuando las partes van con la mente abierta y con ganas de llegar a un acuerdo, yo estoy seguro que aunque sea con carácter parcial se pueden llegar a muchísimos acuerdos. No todos, no solucionar todos los problemas, pero muchas veces inclusive podría llegar que teniendo que llegar a la interpelación judicial, parte de esos problemas podríamos haberlos solucionado con carácter previo y podríamos simplificar mucho el problema. O sea que podríamos hablar entonces que no es necesario llegar a un acuerdo completo, sino por haber resuelto parte de los conflictos. Perfectamente válido, se hace perfectamente que un acuerdo se pueda documentar y obviamente esa parte del acuerdo se puede inclusive elevar a escritura pública, se le pueda constituir inclusive como un título ejecutivo o obviamente hasta cuando se plantea el procedimiento, plantear la propia acta de mediación, indicando que en determinados puntos y parcialmente se ha llegado a determinados acuerdos. Por lo tanto, puede no solamente ser un mecanismo para solucionar totalmente el conflicto, pero también puede servir para solucionar parcialmente el conflicto. De acuerdo, y ahora que mencionabas el concepto de elevar a escritura pública, me surge una duda, pero que nos gustaría que lo expliques mejor. Pero evidentemente suponemos que la confidencialidad de la figura del mediador y del proceso es igual que si nos enfrentáramos a un proceso judicial con la defensa de las partes, ¿no? Nos encontramos evidentemente que la figura del mediador es una figura que obviamente tiene que ser una persona absolutamente independiente. El mediador, el hecho de que en su vida profesional también pueda participar como abogado en otros procedimientos judiciales o que no tenga que abandonar su profesión de abogado, inclusive pueda hacer parte en una mediación como abogado de una de las partes, eso no impide a que cuando obviamente uno actúa como mediador, esa figura la tiene que olvidar. Si eres mediador, obviamente ese principio de independencia debe sostenerse siempre y en todo momento. Es decir, tú no puedes, evidentemente, luego ni participar en el procedimiento ni representar a ninguna de las partes y obviamente tu trabajo termina cuando se levanta el acta de final de la mediación. Entendemos que es una figura, obviamente no vamos a equipararla al juez, porque obviamente no tiene esa función jurisdiccional que puede tener el juez, pero obviamente su independencia, la obligación de secreto, por supuesto, está absolutamente regulada en la ley de mediación.
Ujú. De acuerdo. Y dentro un poco también hablábamos de la resolución de conflictos, por ejemplo, en el ámbito más mercantil o de las empresas. Creo que es interesante también destacar que incluso se puede resolver mediante este servicio de mediación el conflicto entre personas, digamos, de la misma empresa o de la misma organización, que no es necesario un conflicto entre empresas independientes. Podría perfectamente. También, obviamente, ahí tendríamos que entrar qué materia nos estamos refiriendo, pero obviamente no habría ningún inconveniente en usar la mediación en una materia como puede ser el ámbito del derecho laboral. Obviamente también conflictos entre socios sí que entraríamos más en una mediación dentro del ámbito mercantil, o obviamente la interpretación de contratos mercantiles entre empresas o reclamaciones entre empresas siempre entraría dentro de lo que se llama una mediación mercantil. De acuerdo. Y hablando un poco dentro del marco jurídico español y de la carga, digamos, de trabajo de los tribunales, ¿cómo crees que va a afectar esta obligatoriedad de la mediación a esta carga de los tribunales? Bueno, pues yo creo que precisamente uno de los objetivos de esta nueva ley de eficiencia procesal es precisamente descargar a los tribunales. Y ya digo tribunales porque antes me he referido a los juzgados de primera instancia, pero teóricamente con la nueva ley una cosa que van a desaparecer los juzgados de primera instancia y van a pasar a ser tribunales. Lo que pasa es que todavía seguimos con el lenguaje en vigor, pero obviamente deberían servir para descargar. Es verdad que hay una masificación enorme en los tribunales ahora mismo de justicia, y obviamente estos mecanismos alternativos pues bueno, podrían plantear muchísima ayuda, o podría ser una magnífica ayuda a descargar, y que verdaderamente los tribunales y la justicia pues suponga que sirva para solucionar aquellas cuestiones que evidentemente sean irremediablemente porque las partes no pueden llegar a una solución por ellas mismas. Creo que puede ser un buen mecanismo, siempre y cuando, insisto, tiene que reforzarse esa cultura de la mediación. No solamente basta con que se publique una ley de eficiencia procesal, sino que también, pues en todas las ramas, hasta en los propios colegios, debería empezar ya a llevarse a cabo una labor concienciadora, ¿no? de esta cultura de la mediación, porque si no, obviamente, lo único que va a convertir es en retrasar más los procedimientos. Para querer ir a una mediación, las partes tienen que ir con la mente abierta y tienen que ir con verdaderamente ganas de que es posible llegar al acuerdo. Entendido. En este caso sí que remarcabas, la resolución vinculante de un acuerdo al que se llega en el proceso de mediación, y entonces tu previsión o tu punto de vista como profesional es que si trabajamos esta cultura un poco de la mediación, puede ser un proceso muy efectivo de cara a futuro, ¿no? ¿Cómo valorarías esa evolución que puede tener dentro de 5 o 10 años? Para mí, evidentemente, la mediación no es el único procedimiento que obviamente plantea la nueva ley de eficiencia procesal. Plantea bastantes otros procedimientos, como, insisto, desde las ofertas vinculantes, desde la conciliación privada o ante el letrado de la Administración de Justicia. Pero si lo que verdaderamente es que buscamos es buscar una solución alternativa a la solución de conflictos, es precisamente, yo creo que es la más completa. Es decir, la mediación para mí sí que es un mecanismo que va a buscar fundamentalmente evitar el procedimiento judicial. Yo creo, ¿por qué? Porque tiene su propio procedimiento, porque interviene una persona independiente, y fíjate que en ningún caso excluye a los letrados. Es decir, los abogados pueden participar, y los abogados de las partes pueden participar expresamente en el procedimiento de mediación, asesorando a sus clientes, y precisamente creo que en muchísimas ocasiones para tener una posición enormemente activa, porque quizás el acuerdo final lo vayan a redactar ellos. Tengan que ser los propios abogados que están asesorando a sus clientes los que redacten ese acuerdo final. Por tanto, lo que yo digo es que la mediación es un procedimiento que ya está regulado, y que ya estaba regulado hace muchísimos años, con la ley de mediación, y que ahora lo que se hace es que, digamos, se le da una obligatoriedad. Dentro de 5 o 10 años, yo creo que como mecanismo para solucionar conflictos, para mí es el más completo. Insisto que si lo que hablamos es obviamente de evitar exclusivamente o de cumplir con el requisito de procesabilidad, obviamente no, pueden existir otros mecanismos que, digamos, supongan un atajo mayor, ¿no? Un atajo más rápido.
Pero bueno, la mediación, en principio, creo que es un mecanismo completo que puede conseguir acuerdos entre las partes, evitar conflictos futuros también y, obviamente, pues encontrar una solución que sean las propias partes, ¿no? Porque lo importante es que se hace partícipe a las partes y que el mediador precisamente lo que tiene que intentar es atraerles a ese acuerdo. Por tanto, yo creo que la mediación sí es un procedimiento que de cara a evitar conflictos me parece que es el más completo de todos. No solamente para cumplir el mero requisito que nos marca la ley para que nos puedan, que es un poco a lo mejor la cultura que hay ahora mismo cuando, digamos, el miedo a lo desconocido. Yo entiendo que uno de los problemas que nos encontramos ahora, y lo hablo como abogado y como mediador, es que esta ley no tiene práctica. Por tanto, acostumbrarnos a una cosa, a un mecanismo de solución de conflictos obligatorio, no es una cosa que estuviera en nuestra ley hasta ahora mismo. Si obviamente queremos que funcione, la mediación a mí me parece que será el mecanismo más adecuado como solución de conflictos porque quizás es el que quizás está más elaborado. Perfecto. Pues Ignacio, con estas claves nos quedamos con la obligatoriedad, con el futuro que tiene la mediación dentro del marco legislativo español y no nos queda más que agradecerte nuevamente tu presencia hoy con nosotros. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.